advertencia sana fue la que nos dio aquel que nos ama, llamado Juan, la semana anterior. ¿Advertencia de qué? O mejor dicho, ¿de quiénes? Falsos profetas. Supuestos emisarios de Dios, pero que no portan el verdadero testimonio concerniente a su unigénito Hijo amado, Cristo Jesús. Por ello fue que se nos advirtió a testear, a poder corroborar el Espíritu de Dios que se nos ha dado a los que hemos creído al Evangelio de diversos espíritus. Los espíritus que provienen del anticristo, aquel espíritu de rebelión que es acorde a la voluntad de Satán, el adversario, el enemigo de nuestras almas, y que no tiene como propósito bendecirnos, edificarnos, ni el beneficio de nuestra vida, sino por el contrario, nuestra destrucción. Hay muchos de estos individuos en el mundo, salieron en los días de Juan, han continuado saliendo, siguen en el presente y van a seguir hasta que el Señor retorne. En medio de la falsedad debemos de ser guiados por el Espíritu a la verdad. ¿Cómo podremos definir la verdad del error, del engaño? A través de la palabra de Dios. El fundamento de los apóstoles y profetas, o lo que se conoce como las Sagradas Escrituras. Porque los apóstoles y profetas de parte de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Todo lo que tenemos para creer de Dios lo tenemos registrado en las Sagradas Escrituras. No necesitamos nuevas revelaciones, nuevas ideas o doctrinas que provengan de la imaginación humana. Lo que de Dios necesitamos saber quedó registrado, es para nuestro beneficio y nos hace bien. Cualquier verdad extra nos va a confundir. No tenemos que descifrar a Dios. Tenemos que creer en el testimonio que Dios da, el testimonio acerca de su unigénito Hijo amado, y ese se encuentra en las Escrituras, y de él, de Jesucristo, hablaron los testigos dispuestos por Dios. Ellos anuncian la verdad, en cambio los pseudoprofetas anuncian lo que el mundo quiere oír, porque del mundo ellos provienen. ¿Y el mundo qué hace? El mundo es receptivo a su palabra, le agrada la voz de los pseudoprofetas, pero aquí está lo que tú te tienes que preguntar. ¿Prefieres un mensaje que agrade a tu carne y te beneficie por un breve tiempo? ¿O prefieres la palabra de poder, el evangelio de la gracia de Dios que puede salvar tu alma? Tienes que escoger la parte buena. En las Sagradas Escrituras está la parte buena. La advertencia ha sido de parte de alguien que nos ama. Por eso nos calificó la semana anterior en el primer versículo capítulo 4 como los amados. Nos ama quien escribió, llamado Juan, pero sobre todo nos ama quien envió a Juan. Dios el Padre, Dios el Hijo a través del Espíritu Santo. La plenitud de Dios. Dios nos ama y como nos ama nos advierte, como los padres advierten a sus hijos de los peligros del diario vivir. Bueno, el Padre Celestial advierte a sus hijitos de los peligros del mundo. El error, el engaño, la falsedad es una advertencia. No creerlo todo. ¿Qué hay que hacer? Escudriñar, testear, probar, examinar qué es de Dios y qué no lo es. ¿Cómo? A través de la palabra. ¿Qué herramienta tenemos? Única, incomparable, el Espíritu. El Espíritu habita por la fe en cada uno de los creyentes al Evangelio. El Espíritu nos convence de la verdad y nos guía toda la verdad y nos enseña todas las cosas. La unción de Dios. Es maravilloso. Y entonces de nuestra parte, ser diligentes, estudiantes de la palabra, dependientes de la gracia de Dios y no estar dispersos. Hay que velar. El aguardar el retorno del Señor está inmerso en una expresión reiterada en las Escrituras. Velar, vigilar, estar alertas. No se debe aguardar el retorno del Señor durmiendo. Hay que velar. ¿Por qué? Por el peligro expuesto anteriormente. La propuesta para aquel que lo desee, dándole la bienvenida a todos luego de esta breve introducción, es dar lectura a la palabra de Dios en el capítulo número 4 de la primera carta de Juan, comenzando con el versículo 7, dice así: amados, amémonos
unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Vamos a frenar aquí. No porque cambie el tema de enseñanza, lo vamos a frenar el estudiar de esta porción por un tema de tiempo. Si Dios nos concede de vida, la semana entrante va a continuar el tema Juan y procuraremos seguir desarrollándolo. Muy bien. Versículo 7, vamos a releer de esta manera. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor proveniente de Dios es, y todo el que amando fuera de, o sea, proviene de, Dios ha nacido y conoce a Dios. Muy bien. Se expuso anteriormente la enseñanza, esta advertencia de Juan. La misma está inmersa en el Espíritu que fue dado, final del capítulo 3. El Espíritu que permanece en nosotros nos va a permitir diferenciar los espíritus. ¿Cuáles? Los del error, anticristo, oposición a Dios, y el Espíritu de Dios. Si habita por la fe el Espíritu en nuestros corazones por haber creído el Evangelio, el Espíritu nos va a guiar a la verdad y nos va a permitir decir, esto es de Dios, esto no es de Dios. Esto es corroborado por la palabra, esto es rechazado por la verdad. Bueno, ese contexto de advertencia fue dado por un hermano llamado Juan, como el resto de los emisarios, y Jesús lo declaró. Alguien con no mucho conocimiento, decir, a mí no me gusta este tema, Juan habla cosas negativas, Juan no nos quiere, pero el versículo 7 comienza de una manera distinta, recordando algo. Esta es una carta de amor. Es una carta de amor. El que escribe ama a sus lectores. Estamos hablando del autor humano, sabiendo que el autor real es Dios por su espíritu, pero utilizó un envase humano y ese envase humano está siendo fiel en lo que el espíritu le da, y lo que escribe no debe ser calificado entre negativo o positivo como el mundo en el día presente está utilizando las cosas, viendo los temas como negativos, positivos, simpáticos, agradables. No se debe de escudriñar la palabra de Dios de esa manera, es tragedia. La palabra de Dios debe ser recibida con mansedumbre toda como es dada, y el que la escribe ama a los lectores. Lo reitera, lo dijo en el versículo 1 de este capítulo, lo reitera en el versículo 7. ¿Cómo nos considera los amados? Y somos amados por Juan, pero sobre todo y más importante, somos amados por Dios. Amados, ahora viene una declaración. ¿Cuál es? El llamado a la acción. ¿Qué acción? Amémonos unos a otros. Y esto nos recuerda que la salvación personal que Dios nos concede en Cristo Jesús es de una vez y para siempre en aquel que cree, pero no es para una participación individual en la tierra. Somos llamados, cuando creemos en Jesucristo y recibimos salvación de una vez y para siempre, somos llamados a integrar una familia, la familia de Dios, la familia de la fe, el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo Jesús. Por eso es que se utiliza esta declaración de Juan en un llamado a la acción colectiva. Amémonos unos a otros. Dicho sea de paso, no estamos llamados a amarnos a nosotros mismos. No encontramos esa declaración en la Escritura. No encontramos ese mandamiento. Se parte de la base de que el individuo se ama. Es muy fácil amarse a uno mismo. Nos sale de manera natural. Pero ¿cuánto nos cuesta amar al prójimo? Amar a un hermano, y también es aplicable al prójimo. No se anule el amor al prójimo, pero hay un énfasis de acción comunitaria de la fe. Es
expandible al resto de las personas? Claro que sí, porque se nos llamó incluso a amar a los enemigos en la Escritura. Pero aquí hay un énfasis del accionar en la fe, en el rebaño, en la familia de Dios, en el pueblo de Dios, en la iglesia de Cristo Jesús. ¿Cuál es la acción? Amarnos unos a otros. Si se nos mandata amar a otros, por acción implícita se nos mandata a estar involucrados con otros. No se nos llama en la Escritura a aislarnos del pueblo de Dios. Se nos llama a congregarnos con el pueblo de Dios, a involucrarnos en el pueblo de Dios, y se nos llama a amarnos unos a otros. Y este amor ya hemos aprendido que tiene esta palabra la idea de sacrificio. Sacrificio de la vida personal en beneficio del otro. Considerar al otro superior a uno mismo. Ese amor tiene que ser, hay muchos textos que hablan del amor en el Nuevo Testamento. Tiene que ser, Pedro dice en una ocasión, ferviente, entrañable, un amor real. En otra ocasión se nos habla de que tiene que ser un amor sin fingimiento. No debe ser actuado el amor, debe ser real. Debe de uno querer ¿qué? El beneficio de su hermano y su hermana. Que realmente Dios bendiga esa vida. Eso es la voluntad de Dios. Y ya vamos a aprender cuán importante es el amor, porque hoy vamos a aprender uno de los atributos más maravillosos de Dios. Llega enseguida. Pero por ahora la indicación es ámense. ¿Esto está contrastado con qué? Con el ministerio pseudo profético. Anteriormente expuesto, los pseudoprofetas, ¿qué no hacen? No aman al rebaño. Son lobos rapaces. No tienen amor para dar. El anticristo viene a destruir. El enemigo viene a robar, matar, destruir. No hay amor en el reino caído, en el reino de las tinieblas. Por eso el contraste tan importante. El pueblo de Dios es distinto. Está llamado a amar. Ya vamos a ver por qué está llamado a amar y ese atributo que enseguida citamos en el versículo 8. Pero por ahora el primer llamado, la acción es comunitaria. Ámense unos a otros. Hermanos, comenzando por el que habla, siendo por lo que escuchan, en el tribunal de Cristo, y el tribunal de Cristo es para aquellos que fueron salvados de una vez y para siempre. En el tribunal de Cristo, no el que habla y no lo que escucha van a poder decir, Señor, yo no sabía que había que amar. Está reiterado continuamente en el consejo de Dios el llamado al amor al hermano o a la hermana. ¿Cómo? Ama, invierte tiempo, esfuérzate. Nadie alcanzó el amor de Cristo como va a decir, uy, yo ya amé demasiado, ahora puedo poner el freno, me puedo dedicar a un tiempo de vacaciones de amor. No existe tal realidad. Ame fervientemente, esfuércese, conságrese, sacrificándose, con el paralelo de aquella acción del esposo hacia su esposa. ¿Cómo debe amar el esposo a su esposa? Sacrificándose como Cristo se sacrificó por la iglesia. Efesios capítulo 5. Ámense unos a otros. ¿Por qué? Este porque asigna razón. Porque el amor fuera de. Esta palabra fuera de, en la lengua original, habla de dónde proviene. El amor proviene de Dios. El amor es de Dios. Y como el amor es de Dios, si tú has sido redimido por Dios y Dios ahora es tu Padre que te adoptó a través del derramar de su Espíritu, hay una ¿qué? Coherencia entre los que son de Dios, hagan lo que de Dios proviene. ¿Qué proviene de Dios? Amor. ¿Qué es lo sano? Que amemos. ¿Qué sería algo incongruente con nuestra profesión? Que aborrezcamos. ¿Hay algo para aborrecer? Sí, el mal. Hay que aborrecer lo malo. Mas a las personas hay que amarlas. Dios nos llama a amar, comenzando con los hermanos, pero incluso el amor lo debemos extender hasta nuestros enemigos, según el Sermón de la Montaña en el Evangelio de Mateo. Jesús nos enseñó a amar a nuestros enemigos. El amor de Dios proviene, fuera de Dios es. Y todo el que amando, recuerda, estamos hablando de la realidad de una vida, el desarrollo de una vida. Habrán temporadas o caídas en las que uno no ama o no ama como debe amar, anda en un conflicto, podrá pasar temporada, pero en el desarrollo de la vida, cuando alguien mira hacia atrás y ve el resumen de una vida, del que amando, el que desarrolló el amor, ¿qué dice Juan? Fuera de Dios ha nacido y conoce a Dios. Evidencia de nacer de nuevo, recuerda, creer al Evangelio nos hace nacer de nuevo, ser nuevas criaturas, ser regenerados.
evidencia de un nuevo nacido, de una nueva criatura, de alguien adoptado por Dios, de alguien sellado con el Espíritu Santo. ¿Una evidencia cuál es? El amor que lleva adelante. ¿Profesas tu fe en el Señor, mas no amas? ¿No amaste ayer, no amas hoy y no amarás mañana? ¿Rechazas el amar? Hay una alarma. No vaya a ser que la fe que tienes no esté en Cristo y esté en otra persona que es producto de la imaginación. La fe genuina, la fe que salva, trae consigo obras, porque si no es muerta. La fe nos salva de una vez y para siempre, gracias a Dios, Efesios capítulo 2, pero la fe que nos salva trae consigo obras que Dios preparó de antemano. Parte de esas obras es el amarnos unos a otros. El que ama en el desarrollo de su vida, cuando alguien mire hacia atrás la película de la vida de ese individuo, el que amó estaba manifestando que había nacido del Padre. Porque el Padre es el génesis del amor. El amor, amados, es una de las manifestaciones de Dios. El amor no proviene del ser humano. Grábalo. Por más que el mundo lo enseñe, es un divague. El amor proviene de Dios. ¿Por qué? Porque la Escritura enseña en el libro de Jacobo que toda buena dádiva y todo buen don, ¿de dónde desciende? Del cielo, del Padre de las luces. El amor viene de Dios. Y el que ama está manifestando que de Dios nació. No es mérito del que ama, simplemente está siendo un instrumento del cual fluye lo que de arriba desciende. El amor es de Dios y Él lo hace fluir a través de vasos de barro débiles, frágiles. Pero si uno rechaza la obra de Dios, va a estar, en vez de amando, aborreciendo. El llamado es claro: ámense unos a otros. Ámense unos a otros porque de Dios proviene el amor. Y todo aquel que está amando, todo el que desarrolla su vida en amor, que está evidenciando que de Dios nació y algo más, conoce a Dios. Este conocimiento es un conocimiento de koinonía, de comunión, es una relación íntima con Dios. Es demostración del nuevo nacimiento, de la fe que salva. El 8. El que no amando, ahora viene el contraste. Ya sabemos que el que amando, ¿qué pasó? Nació de nuevo, creyó al Evangelio, fue sellado con el Espíritu Santo, está en comunión con Dios. Ahora, ¿qué pasa con el que no amando? A ver, el que no amando no ha conocido a Dios. Y aquí está la razón. Porque Dios es amor. Este es un atributo de Dios. Vamos a comenzar con el final. Vamos a destacar el final de este versículo. Dios es en un tiempo presente, que indica que ¿qué? Una realidad, una perfección, una característica, un atributo de Dios. Dios es omnipotente, Dios es omnipresente, significa que Dios todo lo puede, Dios está en todo lugar, en todo momento, Dios es omnisciente, todo lo sabe, Dios es santo, Dios es luz, Dios es justo, justicia, y todo lo que tú ya has aprendido, dicho sea de paso, hemos compartido públicamente en nuestra porción, en la gracia de Dios, características de Dios, series atrás, tiempo atrás. Te invitamos a que si quieres lo repases. Te va a ayudar, no por ser nuestro, sino que la palabra de Dios nos ayuda a todos. Una de esas características de Dios, hoy nos cuenta Juan, ¿cuál es? Dios es amor, no simplemente que Dios ama. Es superior a que Dios ame. Dios es amor. Este amor sacrificial, ya lo vamos a ver como el sacrificio, ya llega, lo va a reiterar Juan ahora en los siguientes versículos. Dios es amor. Y si Dios es amor, alguien que no ama, de Dios no pudo haber nacido. No importa cuánta teoría o cuánta información haya almacenada en mi mente, cuántos versículos pueda yo repetir con mis labios, si en el desarrollo de mi vida nunca llegué a amar, no nací de nuevo, es lo que me está enseñando Juan. Resultado de haber creído al Evangelio, de haber nacido de nuevo, un resultado tangible, palpable, una evidencia de ese nuevo nacimiento es el amor que manifiesto. Si no manifiesto amor, no nací de nuevo. Es lo que enseña este texto. ¿Por qué no nací de nuevo? Porque Dios es amor. No puede alguien nacer de Dios y nunca amar.
¿Habrá carencias? Sí. ¿Habrá tiempo en el que uno ande endurecido, que tropiece, que caiga, que ande en un conflicto con un hermano? Habrá temporada, tiempo, pero no puede ser el desarrollo de toda una vida. Es una alarma, es una señal de conflicto. Si hasta ahora, hermanos, no hemos amado nunca desde que profesamos fe en el Señor, es una advertencia que hoy nos está haciendo el Señor. Confesémoselo, pidámosle al Señor: Señor, enséñame a amar. Yo no amo. Es más, no solo no amo a mis hermanos, me quiero alejar de ellos, ni siquiera quiero compartir tiempo con ellos. Es una advertencia. Hay algo grave en mí que el Señor quiere corregir, que el Señor quiere sanar hoy. Pidámosle gracia al Señor. El Señor siempre, siempre va a responder ese tipo de oraciones honestas. Él no rechaza al que a Él se acerca. Aún ninguno echa fuera de los que a Él se acercan. Es muy bueno el Señor, pero no seamos hipócritas. No encubramos nuestras tinieblas. Confesémoslas. Vamos al 9. En esto ha sido revelado. ¿Qué es revelar? Es manifestar. Está en voz pasiva, o sea, que alguien lo ha hecho. Dios, el Padre, ha revelado algo. Ha revelado el amor de sí mismo, de Dios, entre nosotros, entre su pueblo, y por expansión a toda carne. En que el Hijo suyo, Jesús Cristo, estamos hablando de Él, el unigénito, ha enviado el Dios al mundo para que vivamos a través de Él. Ahora va Juan a empezar a definir este amor. Dios es amor, dijo. Los que amando de Dios nacieron, los que no amando en su vida de Dios no nacieron. Diferencia entre creer o no creer al Evangelio. El que cree al Evangelio nace de nuevo. El que no cree al Evangelio no nace de nuevo. Sencillo. Una evidencia de nuevo nacimiento, el amor. Ahora vamos a empezar a aprender el amor de Dios en su manifestación, en su evidencia, en su exhibición. Dios no solo dice les amo. Fácil, bueno es decir amo, pero no es definitorio. A la declaración hay que corroborarla. No existe un verdadero esposo que le diga a su esposa te amo y jamás la trate. No existe. No existe un esposo que solamente le diga te amo a su esposa. El esposo le dice a su esposa te amo y evidencia su amor con hechos. Bueno, así en la realidad terrenal, así en la realidad espiritual. Dios dice les amo y ahora empieza a exhibir su amor. ¿Cómo lo exhibe Dios el amor? De esta manera. Lo exhibe, lo saca a luz, lo revela, lo manifiesta. Es esa palabra. ¿Cómo? En que el Hijo suyo, el unigénito. Y esta palabra es excelente. Monógenes, de la lengua original, que significa único en su clase. Único e inigualable, no hay otro igual. Es único e inigualable Cristo Jesús, no es repetible, es único. ¿Por qué? Porque siendo Dios, el Hijo se encarnó. Siendo Dios eterno, en un punto de la historia se encarnó y por el poder del Espíritu Santo fue engendrado en el vientre de una joven virgen llamada Miriam, de Belén de Judea, comprometida con un varón piadoso llamado José. Y desde ese entonces al eterno Dios, Dios el Hijo, se le añadió humanidad y pasó a ser el Dios eterno, ser Dios hombre. Siempre perfecto Dios y desde ese entonces perfecto hombre, único e inigualable. Todas las religiones perezcan, no nos genera mucho temor decir esto, no es para menospreciar a nadie, pero ninguna nos puede ofrecer a un Salvador como Jesucristo. Es el monógenes, el unigénito Hijo de Dios. El único e inigualable, el único en su clase, no hay otro igual. No el mejor entre muchos, el único en la clase. Porque no hay otro igual a él que siendo Dios se haya encarnado, haya tomado forma de siervo, haya dejado su gloria eterna a la diestra de la majestad para venir a servir. No existe una realidad semejante. Él es único e inigualable, el unigénito Hijo de Dios.
Dios exhibe su amor ¿en qué? En que ese unigénito Hijo de Dios lo envió, le ha enviado Dios al mundo. ¿Con qué fin? ¿Para qué? Aquí se asigna la razón. ¿Para qué vino el unigénito Hijo de Dios? Para que vivamos a través de, por medio de Él. Esta carta es magnífica. De todo lo que hemos aprendido, estamos aprendiendo, entre las muchas cosas, la razón, o diríamos en plural, las razones del advenimiento en primera instancia de Cristo Jesús. ¿Qué aprendimos anteriormente? Cristo vino para remover nuestros pecados. Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Hoy aprendes tú, quien sea, donde te encuentres, cualquiera sea tu situación terrenal, aprendes que Cristo vino para darte vida y esa vida la encuentras en Él porque es vida a través de Él o por medio de Él. ¿Qué significa? Fuera de Él no hay vida. Ahora tú dirás, pero hermanos, yo estoy escuchando, yo estoy viendo, voy a ingerir, voy a trasladarme, voy a comprar, voy a vender. Sí, tienes vida terrenal. Pero las escrituras enseñan que ¿qué? Que todo nacido Adán está muerto espiritualmente. Por eso leemos en Efesios, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En Cristo somos vivificados. ¿Por qué? Porque el primer Adán es alma viviente, mas el postrer Adán, quien es Cristo, es espíritu vivificante. ¿Qué significa? Es dador de vida, Cristo Jesús. Nos da vida al creer al Evangelio. Así demuestra Dios su amor para contigo, en que Cristo viene al mundo para quitar tu pecado. Tú no puedes quitar el pecado de tu vida si no es por Cristo. Así demuestra Dios su amor para contigo, en que Cristo viene al mundo para deshacer las obras del diablo en tu vida. Tú no tienes poder alguno sobre el diablo. Así demuestra Dios su amor para contigo. ¿En qué? En que Cristo te da vida. Tú no puedes vivificarte a ti mismo. Estás tan muerto como huesos secos. Y cuando digo estás tan, estoy diciendo estoy tan muerto como el valle de los huesos secos. ¿Pero qué dice la profecía? A través del siervo Ezequiel, háblale a los huesos secos. Y ese valle de huesos secos cobra vida. ¿Quién vivifica los huesos secos? El unigénito Hijo de Dios, el monógenes, el único en su clase. Amor de Dios exhibido en público. ¿Lo recibirás? Está hoy disponible. ¿Cuándo? Hoy. ¿Mañana? Bueno, tú no sabes si vives mañana. Si oyeres hoy su voz, dice la Escritura, no mañana, no endurezcas tu corazón. El llamado es hoy. ¿Hay garantía que mañana está disponible el mensaje? No hay garantía porque no tenemos la certeza que tú vivas mañana. Tenemos la certeza cuando escuchamos la palabra que está vigente. Mañana no sabemos qué puede suceder. Así que no hay que endurecer el corazón. Vamos a reiterar el 9, el cual dice, en esto ha sido revelado. Revelar es manifestar. Esta palabra revelar tiene la misma idea que el libro final, el libro de las revelaciones o del Apocalipsis. Hacer algo evidente, sacar a luz algo, hacer algo manifiesto. Dios ha sacado a luz su amor. ¿En qué? Este amor de Dios, en que el Hijo suyo, el único en su clase, el inigualable, Jesús el Cristo, lo envió al mundo. ¿Para qué? La razón. Vivamos a través de Él. Estas palabras Jesús las expresó en un pasaje muy conocido del Evangelio de Juan por el capítulo 10, cuando Él se manifestó como el buen pastor y que, contrario al enemigo, el cual viene para matar, robar y destruir, este buen pastor vino para que tengamos vida y vida abundante. ¿Cuál es esa vida? Vida eterna. ¿En qué consiste? En conocer al Padre y a Jesucristo al que Él envió. Esa es una vida plena. Es una vida llena de la gracia de Dios. Se encuentra ¿dónde? En Cristo Jesús, y es manifestación del amor de Dios. Ya hemos estado aprendiendo razones, vimos 3, hoy vamos a añadir una cuarta, razones de la absoluta necesidad de que Cristo viniese al mundo. Era necesario que Cristo viniese al mundo para remover nuestro pecado. Era necesario que Cristo viniese al mundo para destruir las obras del diablo. Era necesario que Cristo viniese al mundo para que vivamos espiritualmente. Estábamos muertos. Y vamos a añadir una cuarta, no nosotros, Juan lo va a hacer. Dice así, el 10. En esto es el verbo, el amor.
no en que hemos amado al Dios, y ese al Dios es al único Dios, sino que nos amó, Él a nosotros, y envió al Hijo, el suyo, propiciación por los pecados nuestros. Esta es la cuarta razón de el envío de Dios el Padre a Dios el Hijo a esta tierra. ¿Cuál es la cuarta razón? Reiterando las tres anteriores para que quede grabado. Remover pecados, deshacer obra del diablo, darnos vida espiritual o vivificarnos siendo nosotros muertos espirituales en delitos y pecados. ¿Cuál es la cuarta? Dios envió al mundo, y de esta manera consiste, o de eso se trata su amor, Él le envió al mundo para hacer la propiciación de nuestros pecados. Esta palabra es una palabra gloriosa, es una palabra concerniente al reino de Dios, al consejo de Dios, y habla de ¿qué? De que Cristo, siendo el Cordero de Dios, Él es la ofrenda dada en la cual la ira de Dios se consuma y Dios en su acción de juez queda satisfecho ¿con qué? Con el pago de Cristo Jesús por nuestros pecados. Dios, como es un juez justo, tiene ira santa hacia toda transgresión a su ley. Todas las criaturas humanas, hijos de Adán, hombres y mujeres, todos somos transgresores de la ley de Dios. Todos le debemos a Dios nuestra alma y merecemos un castigo eterno en un lago de fuego. Dios ha diseñado una única manera, un único plan, un único medio para no castigarnos por la eternidad, y ese plan es derramar su ira sobre su Hijo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Él apacigua la ira de Dios. Él recibe sobre sí la ira, esa copa amarga de la cual Él habló. Él la bebe sobre sí para que nosotros no tengamos que experimentarla en nuestros propios cuerpos y por la eternidad. Él es la propiciación de nuestros pecados. Dios te ama enviando a su Hijo para que se sacrifique por ti, para que experimente la ira que a ti te corresponde. Cuando digo a ti, por mí. Mis múltiples pecados me hacían acreedor de la ira de Dios. Soy exonerado de dicha ira. Cada uno haga lo personal. Esto es para que cada uno lo reciba. Diga, póngase así en esta posición. Somos exonerados de esta ira que nos correspondía por el acto propiciatorio del unigénito Hijo de Dios a nuestro favor. ¿Y eso en base a qué? El amor de Dios. Dios envió al Hijo y en eso consiste el amor. Ahora podemos comprender un poco más el Evangelio de Juan en el capítulo 3 cuando leemos uno de los versículos más conocidos, que es el 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué hizo? Mandó a su Hijo unigénito al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahora aprendemos de qué consiste el amor, ¿verdad? El envío de Dios de su Hijo con fines, con propósitos claros. El plan de Dios, no la imaginación nuestra, no nuestros sueños, sino el propósito de Dios que ha tenido desde el principio de los siglos. La consumación de estas cosas. El amor de Dios en Cristo Jesús. Recíbelo. 11. Amados. Por si alguien tenía alguna duda, esta es la carta del amor, ¿verdad? El que escribe ama. Dios ama, Dios siendo amor demuestra su amor no solo con palabras sino con hechos. Mandó a su Hijo, el Hijo nos ama y da su vida por nosotros, diciendo nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y Juan va a reiterar, por si alguien tiene alguna duda, amados. ¿Te sientes no amado? ¿Te sientes, hermano o hermana, que nadie te ama? Puede ser que en la tierra nadie nos ame, podría suceder, pero no puedes tener fundamento para decir nadie literal me ama, porque puede que no nos amen las personas en el presente, pero hay una persona llamada Juan que nos ama. Y hay alguien más importante que nos ama, que es Dios. Dios nos ama. Aquí lo leemos. Ponte tú aquí, te está escribiendo a ti, quien seas, donde estés. Dios te ama. Y mandó a su emisario Juan, que también te ama, que escribiese esta carta. Y Dios te ama, y el Hijo de Dios, Jesucristo, te ama, tanto como para ir a la cruz por ti. Eres amado, eres amada. Si tú recibes ese amor, creyendo. Ser receptor del amor, porque hay muchísimas personas que no reciben el amor de Dios. Y les va a quedar hacia el final de sus días la ira de Dios, que les va a condenar por la eternidad.
por rechazar al unigénito hijo de Dios. El amor hay que recibirlo. Dios el amor lo dio. Algunos lo reciben, otros lo rechazan. Es sencillo, es muy claro cómo es a través del Evangelio. Algunos aceptan el Evangelio, lo creen, otros lo rechazan. Recibe el amor de Dios. Eres amado, dice la Escritura, eres amada. Dios lo ha demostrado. No le pidas más muestras del amor a Dios. A veces nosotros somos medios necios, pedimos muestras. Dios, si me amas, haz que descienda fuego del cielo, haz un acto sobrenatural. No pidas esas cosas, no es sabio. No pidamos esas cosas, no son sabias. Dios demostró su amor. ¿En qué? En que mandó a su Hijo. Y ya hemos sido reiterativos en las razones. Amados. Versículo 1, somos los amados. Versículo 7, somos los amados. Versículo 11, somos los amados. 3 veces es énfasis total. Dios nos ama. ¿Amados? Si así Dios nos amó, y está garantizado que nos amó porque hay testimonio de que Cristo vino. Hubieron testigos, hombres y mujeres. El Espíritu Santo testificó, las Escrituras testificaron, la voz del cielo testificó que este es mi Hijo amado, que tengo complacencia. Todos han testificado acerca de la venida de Cristo. Así que Dios garantizó y manifestó y evidenció su amor. Ahora, si así Dios nos amó, este sí se debería de traducir ya que o desde que así Dios nos amó. No es un quizás Dios nos amó, no se malinterprete. Ya que Dios nos amó, desde que Dios nos amó. Ahora que también, también va a relacionar la acción de Dios de amor hacia nosotros con la acción que ahora nosotros tenemos que realizar. También nosotros debemos unos a otros amarnos. ¿Saben qué, hermanos? No se asusten con esto que vamos a decir. Estamos bajo obligación. ¿Qué? ¿Yo tengo una obligación? Sí, tú tienes una obligación. ¿Has creído al Evangelio? Sí, hermano, sí. Ah, bárbaro. Bueno, tienes una obligación. ¿Cuál? Amar a tu hermano y a tu hermana. Todos los que te ponga el Señor a tu lado, ámales. Y cuando decimos ámales, estamos diciendo tengo una obligación. Amar a mi hermano y a mi hermana. Cada hermano y hermana que el Señor me ponga a mi lado, debo amarle. Eso de donde viene, de la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 11. Ya que Dios me amó entregando a su Hijo, enviando a su Hijo, para hacer propiciación por mis pecados, para darme vida, para deshacer las obras del diablo en mí, para remover mi pecado, yo debo amar a mis hermanos. Eso está enseñando el versículo 11. Nuevamente, nosotros no lo hacemos de la manera perfecta que Cristo lo hace, pero es la expectativa que tenemos, como Pablo, ¿se acuerdan? No que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante. Ese es el anhelo de Pablo, debería ser nuestro anhelo. ¿Cuál es el anhelo? Señor, quiero amar como tú amas. A todos mis hermanos. Y quiero amar, Señor, a todos mis prójimos. E incluso, Señor, quiero amar a mis enemigos. Qué buena oración, ¿verdad? ¿Cuánto mejor es para nuestra alma que nosotros estemos orando eso y estemos invirtiendo tiempo de rodillas, clamándole eso al Señor, que ¿sabes qué? Maquinando en nuestra mente, mi hermano me hizo esto, me dijo aquello, no sé qué y no sé cuánto, y todo el acto de imaginaciones mentales y las maquinaciones que se producen en nuestra mente que nos llevan a aborrecer, a menospreciar, a distanciarnos, a escondernos los unos de los otros. Bien sencillo la hoja de ruta. ¿Cuál es la hoja de ruta? Amarnos unos a otros. ¿Cómo se resume la ley de Dios? Dijo alguien. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, totalidad del ser, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. 613 mandamientos fueron registrados en el comienzo de las Escrituras o en el Pentateuco. De los 613, los resumimos bien sencillo, dice el Señor, con el amor real, el amor sacrificial. En el amor, ¿qué pasa? No hay daño al prójimo. El amor no hace mal. Nadie ha sido dañado por ser amado. Nadie lloró de angustia porque le amaron. Los llantos vienen cuando no nos amamos, ¿verdad? Los dolores vienen cuando no hay amor. Pero nunca hemos oído, qué dañado estoy porque me han amado. No se escucha tal declaración, ¿verdad? Bueno, es porque no existe dicha acción. En el amor no hay daño al prójimo. Estamos prontos para despedirnos. Nos quedan 2 versículos. El 12 dice, Dios, nadie. La idea es, Dios nadie en ningún momento ha visto. Sí, nos amamos unos a otros, el Dios, y la idea es el único Dios, el verdadero, en nosotros permanece y el amor de Él ha sido perfeccionado, completado
está así en nosotros. Dios nadie ha visto, dicho sea de paso, Jesucristo se encargó de hacerlo evidente y ha declarado que al Padre nadie le vio, el unigénito Hijo de Dios, Él lo hace o lo da a conocer. Dios nadie vio. Dios nadie puede decir, mira, yo te voy a contar, Dios es así o asá. Sí. Hay amor en nosotros, el verdadero Dios, el que habita en la luz inaccesible, el inmortal, al cual no se puede acceder elevándose o tomando un avión o una nave espacial. El verdadero Dios habita en su pueblo y su pueblo manifiesta que Dios habita en ellos en el amor. Si no hay amor en medio nuestro, ojo que sea que Dios no está entre nosotros. Como le sucedió a una de las iglesias, el Señor se encuentra afuera golpeando y llamando para que alguien le abra. Tú me dirás, hola, he memorizado la escritura, conozco desde el primer versículo de Génesis y puedo recitarlo hasta el último Apocalipsis. Es un acto maravilloso que alguien pueda memorizar todo lo que contiene la escritura. Quizás alguien lo haya podido hacer. Si no amas, no te sirve de nada. ¿Cómo? Sí, 1 Corintios capítulo 13. Si conociese todas las profecías, si hablo en todas las lenguas, angelicales, terrenales, hago todo y no tengo amor, nada soy. Dios habita en su pueblo con la plenitud de su presencia a través del amor que nos tenemos unos para con nosotros. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Cuando hay amor, realmente Dios está habitando plenamente entre nosotros. Alguien dirá, hermano, ¿cómo hago para amar? ¿A dónde hay de buscar el amor? No lo tienes que ir a buscar afuera. Dice la Escritura, libro de Romanos, capítulo número 5, que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor ya ha sido concedido, es un fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El amor fue dado, es obra de Dios, es una dádiva. Recuerda, proviene todo buen don de Dios. Ya ha sido dado. ¿Y por qué no amo? Porque estoy lleno de mí mismo. Estoy tan lleno de mí mismo que no tengo ni siquiera tiempo para empezar a practicar las cosas del Señor. Tengo que hacer ¿qué? Confesárselo al Señor, pedirle perdón, arrepentirme y empezar a permitirle al Señor que obre por su espíritu el amor. De a un día a la vez, de a una acción a la vez. Me puedo empezar a acercar, puedo empezar a llamar a un hermano, puedo visitar a otro, puedo acercarme, estar más atento, ¿verdad? En los días en donde la expresión es bastante tengo ya, al menos en nuestra región es así, bastante tengo ya con mis problemas como para escuchar a otro. ¿Sabes qué? No es el Espíritu Santo hablando entre nosotros. Seguro que el Espíritu Santo no dijo esa frase. La dice mi carne. Y no debe ser así. Problemas ciertamente tenemos todos, pero en esos problemas la Escritura dice sobrellevad las cargas los unos de los otros. Cumplan la ley de Cristo. Es un mandamiento el amor. No es una sugerencia, no es quizás una idea que alguien tuvo, es un mandamiento. Dios ha amado y lo demostró. Tú eres receptor de ese amor, ahora transfiere. ¿Por qué? Porque has recibido de gracia, da de gracia. No seamos mezquinos en el amor. Último, dice, en esto conocemos que Él permanece, que en Él permanecemos, y Él en nosotros. Porque, razón, fuera de, o sea, proveniente de su Espíritu, nos ha dado. Lo había dicho hacia el final del capítulo 3, hay un énfasis en la realidad de quién, la acción, el ministerio del Espíritu Santo, el sello, la garantía de la salvación, al cual, oyendo al Evangelio y creyendo en él, recibimos como gracia de Dios que permanece en nosotros y que manifiesta, nos guía toda la verdad, pero en el contexto nos permite amar. El Espíritu permanece en nosotros. ¿Y sabemos que el Espíritu permanece en nosotros? Porque hay amor entre nosotros. Muchos quieren asociar al Espíritu Santo con actos, prodigios, señales, milagros. Están muy deseosos de milagros. Ciertamente Dios tiene poder para hacer milagros, hermanos. Pero, ¿sabes? No es
la evidencia que haya un milagro o un prodigio. ¿Por qué? Porque las Escrituras nos enseñan que hasta el final de los tiempos el adversario, el anticristo, de milagros, prodigios y señales va a estar lleno, va a cautivar al mundo. No siempre cuando hay actos sobrenaturales provienen de Dios, pero donde hay genuino amor, el amor sacrificial, agape, según las Escrituras definido 1 Corintios 13, el amor que guarda los mandamientos, y hablaremos de eso ya en el capítulo 5, cuando hay amor, hay garantía que el Espíritu de Dios está allí. Por eso he citado aquí el Espíritu Santo. Pareciera, si alguien dice, bueno, esto fuera de contexto. No. Juan está siendo absolutamente estricto a lo que está enseñando. El amor es real porque el Espíritu habita en nosotros. Donde hay amor, hay manifestación que el Espíritu habita. Por alguien podría decir, ¿y cómo sabemos que tenemos el Espíritu? Es algo invisible. Una de las evidencias que está el Espíritu es que hay amor. Cuando alguien está amando realmente es porque el Espíritu lo está impulsando a hacer. No es mérito del individuo, es gracia a Dios a través del Espíritu que nos ha dado, lo ha otorgado el Espíritu Santo. Cristo dijo, les conviene que yo me vaya. ¿Qué va a convenir? Alguien dirá que yo vaya. Sí, les conviene que me vaya. ¿Por qué? Porque cuando me vaya les enviaré el Confortador, el Espíritu de verdad, que les guiará a toda la verdad. Ese Espíritu que nos envió el Hijo de parte del Padre es el Espíritu que nos permite amar. Y en esto tenemos certeza que Él permanece en nosotros y nosotros en Él, por ese Espíritu. Si no fuese por el Espíritu, hermano, no permaneceríamos ni una semana en el reino. Ya estaríamos descartados todos, empezando por el que habla y siguiendo por todo lo que escuchan. Nadie permanecería en el reino si no fuera por el Espíritu. Por eso Dios se encargó de mandar a su Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando uno crea el Evangelio. Y tú dirás, yo quiero. ¿Y qué te está reteniendo a creer? ¿Por qué te detienes? Levántate, bautízate en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados. Crea el Evangelio, sé salvo, recibe el amor. Amor de Dios el Padre enviando a su Hijo, reiteramos, para remover tus pecados, para deshacer las obras del diablo en tu vida, para propiciar tus pecados, para vivificarte, para darte vida. Amor de Dios. Ya que Dios te ha amado, ahora ama. Sea la gracia de Dios con todos los que aman a Jesucristo.